Y ya a la 1:30. A la 1 ya estamos todos. Pues esta vez algo especial. No hemos tocado la parte del humor en la literatura. Siempre se ha tratado el dramatismo, el hacer de un relato, de un poema, una vivencia, ya saben ustedes, con objeto de madurar, de ampliar nuestra vida interior y todo lo que ya hemos hablado. Pero también hay muestras bellísimas del humor dentro de la literatura. Hay el arcipreste de Ita, Juan Ruiz, es pícaro, era un abate, pero tenía unos poemas bellísimos. A ver si recuerdo una cuarteta, porque aquí voy a leer un poema que es una parodia, es una forma de escribir estilo Juan Ruiz, que es, miren, como dice Aristóteles, él dice Aristóteles, como dice Aristóteles, el hombre por dos cosas trabaja. La primera, haber mantenimiento. La otra cosa era haber contentamiento con fembra deleitosa. A ver si ahora lo digo más claro. Como dice Aristóteles, el hombre por dos cosas trabaja. La primera, haber mantenimiento. La otra cosa era por tener contentamiento con fembra deleitosa. Así que según este curita, solo por dos cosas trabaja uno, y es en desdoro decir que la segunda cosa hay que pagar. Bueno, entonces, miren, para comenzar a ver si, para que vean una hermosa parodia de Juan Ruiz, cómo escribe aquí Renato Leduc. Ya saben que hemos estado viendo los poetas seriesísimos. Miren, aquí tienen a Juan Ruiz en la persona donde caramba. Bueno, luego se los digo. Pero se trata de hablar de la palabra. Cómo la palabra se pone escote para estas cosas tan ligeras y tan hermosas. Porque recuerden que todo el siglo de oro es la fuente de nuestra literatura. Desdichadamente nosotros nunca sacamos provecho a esa literatura maravillosa imagínense, el Diablo Cojuelo, la Pícara Justina, la Celestina, el Buscón Don Pablos, el Lazarillo de Tormes, toda la literatura del siglo de oro abarca muchísimos campos. Quevedo, lo mismo, tiene escritos morales, tiene ensayos de toda profundidad, y luego tiene los sueños, que son una pura picardía sabrosísima. Les voy a decir, bueno, no lo recuerdo ahora. Entonces, la palabra en función de la picardía, y un pícaro ha quedado como modelo entre nosotros de poeta, Renato Leduc. Entonces, la palabra, miren, la comunicación humana es obvio, tiene como su alma, su elemento central, su espíritu, la comunicación. Se dice que cuando una pareja sienten que se empieza a erosionar esa convivencia, con comunicarse se vivifica, suple con ventaja a veces a ese amor apasionado una buena comunicación.
Y en el lenguaje, en el estudio del lenguaje entra no solo la lingüística, sino también la filosofía, y todas las ciencias se aplican al estudio del lenguaje. Alguien me decía de Chomsky, que es usted es un lingüista extraordinario, y tantos más han dedicado toda su vida a esto. Pero lo curioso es que se ha buscado cuál es el origen, cuál es el principio, cuál es la lengua madre. Y por supuesto nadie ha sabido contestar. Y aquí hay una anécdota que cuenta Heródoto. Podemos decir Heródoto con toda tranquilidad, es igualito. Heródoto, ya les he dicho homóplato, reóstato, Heracles, Heraclés. Bueno, entonces Heródoto dice que un faraón intentó probar que la lengua más antigua del mundo era la egipcia, pero no estaba seguro, y entonces hizo este experimento. Dice Heródoto que a 2 recién nacidos los mandó con un cabrero, que los encerrara, que nunca fuera a decir una palabra delante de ellos, que los niños nunca escucharan una palabra. Llegara con sus cabras y los niños mamaban de las propias cabras y nunca escuchaban una palabra. Después de sonidos ininteligibles, como es natural en cada escuincle, de pronto estos niños comenzaron a decir una palabra que le llamó la atención, ya se entendía, y era becos. Y fue y le dijo al faraón, pues están diciendo becos. El faraón buscó en todo el territorio de ese mundo conocido y encontró que en Frigia becos significaba pan, y que estos niños estaban pidiendo pan, y tuvo que rendirse a la evidencia de que en Frigia había nacido el lenguaje. Y agrega Heródoto, yo no lo creo posible, porque los sacerdotes egipcios son muy habladores, habladores, pero lo dice en griego antiguo. Él mismo lo pone en duda. Cualquiera dirá, si nunca han oído una palabra, de dónde les vino el vocablo pan, pero él quedó satisfecho. Acuérdense que Frigia es la tierra de Minos, ¿cómo se llama este orejón? Bueno, le crecieron las orejas tocaba, todo lo que tocaba Midas, claro. Y entonces Midas, para disimular las orejas grandes, inventó un gorro, el gorro frigio, y ahora la democracia tiene gorro frigio. Bueno, pues Frigia, para a ver si lo puedo pronunciar, Samético dijo, pues Frigia es la cuna de las palabras. Pero no es cierto, fue solamente una leyenda. En China decían que el lenguaje fue un regalo de los dioses, lo mismo en Japón. En muchos países es un regalo del dios. En China es una diosa, la diosa del sol. Pero curiosamente, la Biblia también, en el Evangelio de Juan, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios, y Él hizo todas las cosas creadas. El Verbo es el principio. ¿Alguien se acuerda de aquí cómo hablamos del nacimiento del lenguaje? También, según antiquísimas
bueno, no antiquísimas, según los estudiosos imaginan antiquísimos tiempos en que hayan nacido los primeros vocablos, ¿no se acuerdan? Los clanes, el clan de las hembras, el clan de los machos. Había un patriarca que había luchado con todos y les había ganado, y él era el que usufructuaba el servicio de todas las hembras mandaban sus feromonas y acudía el macho el patriarca, el padre. Ahora, allí se supone, dicen los estudiosos, que comenzaron por fuerza a hacer una serie de movimientos y de sonidos con los cuales empezaron a darse a entender hambre, frío, etcétera, y poco a poco no solo se daban a entender entre ellos, sino que era su lenguaje muy primitivo, desconocido para los clanes enemigos. Así que poco a poco el lenguaje iba siendo seña de identidad, identificación para ellos, y comenzó, y esto es lo importante, se los había dicho antes, primero fue el lenguaje y luego el espíritu. Ese lenguaje, al tener que descifrar lo que la hembra estaba diciendo con sonidos, con rugidos, con pequeños, ¿qué podía hacer? Eran todavía homínidos. Tenía que descifrar, decodificar el macho. Me quiere decir esto, me quiere decir que si hay todavía galletas, cosas de esa naturaleza. Y fue naciendo con el lenguaje, con los ruidos, con los sonidos y con los manoteos, fue naciendo el descifrar esto. Y para descifrar se necesita aplicar cerebro, pensar. Ahora mismo, nada más que lo vemos naturalísimo, ustedes están descifrando el lenguaje español. Esto fue dando pie a que naciera el lenguaje y el cerebro, el espíritu, lo humano, y que los instintos se mantuvieran con uno, pero en el inconsciente. Ahora lo que privaba eran los deseos. Y vean cómo está de acuerdo la Biblia, bien interpretada, y digo interpretada a nuestro modo, no de manera dogmática y prejuicienta. En el principio era el verbo, pero lo curioso es esto, que las necesidades se expresaban con gestos, y los sentimientos primarios todavía con sonidos, porque las necesidades dividen al humano. Yo quiero, esto es mío, es yo. No había, por supuesto, razón en aquel entonces. Las necesidades a base de gestos, y ya los sentimientos que nacían, amor y odio, envidia, tristeza, rabia, eso ya iba expresándose con sonidos. Entonces el lenguaje nació primero de sentimientos que de lógica en esos pueblos primitivos. Ahora, hay una leyenda bella en torno a Prometeo, del que se ha dicho todo lo mejor y todo lo peor, y yo admiro mucho ese mito, que él fue el creador del lenguaje, porque al darle el fuego a los humanos que estaban en una noche perpetua, que no tenían forma de cocer los alimentos que comían y demás, en cuanto tuvieron el fuego, se congregaban en derredor de la llama
y empezaron a comunicarse. Y entonces nació el lenguaje, ya saben, a base de procesos históricos prolongadísimos, pero que fue en torno de una fogata en la noche, cuando hace frío y demás, cómo fue naciendo el lenguaje gracias a Prometeo. Y lo curioso es que hay unas fotos de tribus indígenas de África en un libro maravilloso de puras fotos que se llama El mundo del hombre o algo El mundo del hombre, algo así. Y está un brujo así y unos escuincles con la boca abierta en la noche, alrededor de la fogata. Y lo bueno de esa foto, digo yo, es que el viejo está transmitiendo leyendas de la tribu aquella, historia de la tribu, historias de todos ellos. Y los niños tienen que decir, es obvio que van a decir, y luego, y después, y ese es el fundamento de la literatura que vale la pena, porque siempre el lector o el espectador dice, y luego, y después, a base de esa curiosidad se alimenta la literatura. Dicen unos pensadores que el pensamiento tuvo que nacer del lenguaje, y otros al contrario, y yo pues también creo que es el lenguaje nació del pensamiento. Pero está caramba, porque todo lo que pensamos lo tenemos que traducir en acciones. ¿Cómo me cae mal esa señora? No digo, es un decir, todo, pero también el puro lenguaje. Bueno, pues el lenguaje sigue siendo una incógnita, pero tan importante que hay palabras cargadas de sentido: peligro, SOS, palabras que vemos que indican, esas sí indican, porque dicen, indicó el gobernante, no indicó, expresó, pero lo que se dice sin palabras, lo que se insinúa, se indica que hay un incendio, que allí hay electricidad de alta tensión, en fin. Y yo creo, interpretando la Biblia en la manera que nada tiene que ver con religiones, que cuando el diluvio universal, que como les digo, el diluvio de la Biblia fue escrito mucho tiempo después de la saga de Gilgamesh, donde hay un diluvio universal, hasta en el Popol Vuh y en otros también hay diluvio, pero en fin, en el diluvio, según la Biblia, cuando salieron del problema los sobrevivientes del diluvio universal, tenían un líder del cual he hablado aquí y se me ha olvidado su nombre, al rato se los digo. Ese líder dijo, vamos a construir una torre en Babel, que es en Sumer, también se llama Caldea. Y empezaron la torre aquella, y dijo Dios, audaces estos, ¿cómo les doy en la torre? ¿Cómo les doy en la de Babel? Simplemente confundir los lenguajes, y por supuesto es obvio, sin darles el códice, el código, sin que pudieran decodificar, y entonces ahí están en una boruca interminable. ¿Qué dice el güey? Pues cada quien en su idioma. Entonces, fíjense, la forma de destruir esa unión, ese proyecto, Nimrod se llamaba, Nimrod, un tipazo. Su esposa, cuando él murió, dijo que era Dios y que era el sol, y era un cazador, y por ser un cazador espléndido, algo tenía que los demás no, Nimrod. Entonces,
allí confundió las lenguas y con eso destruyó el proyecto magnífico de la Torre de Babel, toda la importancia que tiene el lenguaje. Entre nosotros tendrá la importancia el lenguaje que tengamos, la importancia que le demos según nuestra cultura. Y hay un ejemplo que dice algún lingüista: Basora. En Irak, antes del horror de la guerra, dicen Basora. Ah, sí, está a unos kilómetros de Bagdad. Lo sitúan. Es como decir aquí entre nosotros Toluca. Ah, sí, está cerca de aquí, de la capital. Otro que ni siquiera sabe qué sea Basora. ¿Y eso qué es una ciudad? Bueno, según la cultura, tiene peso específico un vocablo. Pero los que han leído Las Mil y Una Noches oyen decir Basora y se les viene a la mente un cúmulo de sugerencias. Harun al-Rashid, Sherezada, la danza de los 7 velos, las flautas dulces, aquellas dulzainas, y los perfumes y el exoticismo de su música y los eunucos, todo lo que viene, Basora, la, ¿cómo se llama?, alfombra mágica, y luego Aladino, Morgana, todo el mundo que se viene con decir Basora. Yo nunca llegaré a saber, ni iría yo a esa población, porque vería que es como México, pero digo la palabra Samarcanda y me parece el colmo de, como Basora también, de la magia, del misterio, de la indolencia, del cambio, esposas viejas por nuevas, indolentes, aquellas especies de tigresas, todo esto en los haremes o arenes. Todo viene con la palabra Basora, como también para mí Samarcanda, son pura magia. Para otros, pues, ¿qué es Basora? ¿Qué es Samarcanda? ¿Qué es Las Mil y Una Noches? Pues nada menos que Harun al-Rashid. Y el güey esquivó, pues no, es que no saben, y entonces utilizan el lenguaje en su forma más epidérmica, superficial. Y tiene un peso específico cada palabra según. Hay un poema, no me acuerdo, no sé por qué lo recordé, un poema de López Velarde que se llama Tu palabra más fútil, tu palabra más insignificante, más sin sentido específico. Y el poema es bello y dice, ayer o algo así, que te vi, me dijiste, ¿para qué me das esto? Y fue mi alimento durante tanto tiempo, no fue un día antes, fue tiempo antes, fue mi alimento, y repetía yo la frase, ¿para qué me das esto? Es antipoética, ¿cómo se puede forjar un poema con eso? Pero es que para él la palabra, las palabras en este caso 5, fueron tan significativas que una mujer amada de él le dijo, ¿para qué me das esto? Y el poema es muy hermoso, la palabra. Allá en mi pueblo, a lo mejor ustedes también han sabido de este detalle, cuando un joven se le declara a una muchacha que quiere que sea su novia, ella le dice a su madre, a quienes les tiene confianza, me habló fulano, me habló, significa me pretendió como para noviazgo, me habló. La palabra viva, la palabra que es todo para nosotros, cuál haya sido el principio, pues debe ser como el ajedrez, cuestión de dioses, el que nosotros nos podamos entender, me habló. Es de picardía esto, es hablar de picardía. Y recuerdo yo esto
creo que es de la Biblia sin estar seguro. A la salida del circo, Pepito va, dale y dale de lata con su papá. Papá, el payaso me habló. Y ese es significativo para un niño. Sí, mi hijo. Me habló el payaso, papá. Sí, ándale, sí, qué bueno. Me habló el payaso. ¿Y qué te dijo? Me dijo, el próximo ligazo se lo vas a dar a ti. Pero es tan significativo que me habló el payaso. Entonces, miren, esto es el lenguaje. Dice Paz, cuando una sociedad se enferma, lo primero que se gangrena es el lenguaje. Hay un pensador, no me acuerdo cómo se llama, que dice, cuando se degenera una sociedad, lo primero que se va muriendo es algo semejante, es el lenguaje. No hay forma de corromper a una sociedad si no es corrompiéndole el lenguaje. Y les he dicho que de Confucio, en una época en que China estaba casi tan mal como México, en una de las dinastías de los chones, algo así, son muchos, bueno, una dinastía de esas, estaba en una situación precaria, y les dijeron a Confucio no se llama así, pero lo hemos sintetizado: si usted llegara a ser emperador, ¿cuál sería el primero de los problemas que atacaría? Y dijo, el del lenguaje, porque con el lenguaje expresamos lo que tenemos en la mente. Si no manejamos correctamente el lenguaje, o si lo hacemos de mala fe, estamos dando una mentira a los demás. Es importantísimo lo del lenguaje. Ahora, muchas veces, para que los demás no puedan codificar ese lenguaje, inventamos. Así se inventó el caló, así se inventó el lunfardo en Argentina, el slang, hablar en una forma que los demás no entiendan. Aquí por los años 40, 50 todavía se usó mucho el caló de los rateros, porque entonces había dos sectores muy bien delimitados, el de los maleantes, los zampones y los policías. Ahora ya no sé, ya no necesitan, son los mismos. Pero miren, aquí está una muestra de lo que el lenguaje, si no da luz, oscurece. Y de dos pequeños relatos de lo que ocurrió a base de caló. Primero, miren, ya pasó, ¿verdad? Pues que el afanador le jurne a la luz al vato ese que se envolvía en el tacuche regules, puro jando varil quemador miñero, recién salido del horno y clarines, que los esperanzas que se le botara del ratón pa' macizarlo. Solicitó de boleto una cercia bien muerta y poninas a pastorear al Gilberto. Como afanaba de a soledad, pues niguas quien lo batiera en el desgrace. Y el ruco ya tostonero, media astilla y canasta doble de adobe, pero cubriendo un resto de luz. Se aplaceró a su vera una andadora de forro chido y se cotejaron una vidriosa de tecitos dándose la de Shakira con la de Yarina. Lo chamucó guaracharse por un cerro mejor, esto sí se entiende, por un cerro mejor sonado por la sonora femenil. Maletón pa'l guarachi, pero como ya estaba coconaco, pues mi color se dio de las regadas. Alegó con la mesera por cosas de la contabilidad, y cuando Salinas del Trabuco la cuera pa' billar, pa' atender el guano,
de empalme al licar como trae la hazaña el vato, nel de papiros de a Camarón o de a Cristóbal, puraza papiriza añil de a siglo y de a quimera y de a milagro de a Putifar, la neta que aguantaba el resto la esperanza del rebalse, y al peso del arache, Salustio del ratón Díaz Solimán, el remoto y lo campañó. Era bonito el calor. Y la traducción, pues sí, mi amigo, que el raterillo le ve el dinero al tipo ese que iba vestido con buen traje. Puro dinero nuevecito, amigo. Qué feo se oye la traducción. Recién salido del banco, y claro, lo esperó a que saliera del cabaret para asaltarlo. Él pidió una cerveza helada y se dedicó a vigilar a su futura víctima. Y como andaba solo, no tenía quien le ayudara en el trabajito. Y el tipo ese era ya cincuentón, medio flaco y bastantes canas en la cabeza, pero con mucho dinero. Sentó a su lado a una mariposilla. Ay, qué feo se oye, ya en español. Sentó a su lado a una mariposilla de buen cuerpo y se bebieron una botella de vino. Él presumía mucho con el dinero. Lo vio bailar por un cerro mejor tocado por la Sonora Femenil. Malo para el baile, pero como ya estaba bebido, pues ni cuenta se daba de sus desfiguros. Peleó con el mesero por cosas de la cuenta, pero cuando sacó la cartera para pagar, para entregar el dinero, ¡qué sorpresa al mirar cómo llevaba de repleta la cartera! Nada de billetes de a peso o 5 pesos, puro billete de a 50, 100, 500 y 1000 pesos, muchos, de veras que valía la pena esperar a que saliera del festejo. Ven ustedes que esto es como la clara del huevito y sin sal, le falta lo que es el calor. Y esta, oigan, esta es otra. No, esto continúa. Bueno, pero es que aquí terminan los dos. Entonces, puro billete de a 50, 100, 500 y 1000 pesos, muchos. De veras que valía la pena esperar a que saliera del festejo. Y vamos de nueva cuenta con el sabroso calor. Hasta la fiusa donde el resto de la oscurana. Como abanaba en bicicletas, ni color se dio andovas y sastres que lo mide hostigándole la retaguardia y al trascuerno con el fierro sin testimonio del guanaco. Grueso frío el betabel y pa' pronto que le baja la luz frisquea Andolo y Don Pepe, que se pira de allantas con la cuera en la baiza y nadaza de andar cabra, como estas, la felicidad, el jale chido, la life chida, Antioquia, puro trame de guarnetas muertas con gallinas pintas, ovalines con permanente, pero al rayo, puros caria régules con su acordeón de soria, sirvientes y blandas, cáscara de muñeca de orégano, tacuches chidos con buena cresta, hasta se amacizó espátula con régules curva de cacuma, ya nadaza de relingos de puros goznes, broncas de puras barbas, la pura felicidad ñero, pero de empalme que lo aparuzca la tira a la del sin susto porque dizque la tela era el tendido para el rescate de un supremo y estaba dibujada puro jando cachucho neño, y que lo encanan en el afane niñeri, así son suspiros, ¿no? Y no hay fijón, vato furriel, ningún fijón, ¿verdad? Salucita, miñero, aquí sí termina. Entonces lo esperó en lo oscuro, y al peso de la noche salió del cabaret solito, y el raterillo lo siguió hasta la calle más oscura. Como caminaba con zapatos tenis, ni cuenta se dio el tipo de que lo seguían y ¡zas! Que le pega por la espalda con un puñal sin que nadie se diera cuenta, ni el velador. Muerto quedó el viejo y rápido que lo esculca y que huye de allí con la cartera en la mano, muy tranquilo, sin nerviosismo. Y vino el cambio, la felicidad, la buena vida.
Antes solo comía tortillas duras con frijoles en el taller de lectura. No. Antes solo comía tortillas duras con frijoles tiesos, pero después pura carne fría con sus tortillas calientes y suaves. Reloj de oro, trajes finos con buen sombrero. Hasta se juntó con una prostituta. ¡Qué feo! Hasta se juntó con una prostituta de muy buen cuerpo. Dejó de usar ropa vieja y regalada. Era feliz, pero sorpresa, que un día lo detiene la policía porque se supo que el dinero era para pagar el rescate de una personalidad y estaba marcado. Puro dinero malo, mi amigo. Y que lo meten a Lecumberri y luego lo mandan a las islas sin esperanza de librarse de la cuerda. Así es el oficio, mi amigo. Son sus gajes y ni quien se fije ni diga nada. Salud, mi amigo. Pues como que no, ya no. Y miren, recibí yo, hablando de esto mismo, recibí un mensaje en la internet y yo lo contesté. Sí, todavía podemos. Miren, esto es muy de nuestra sociedad. Nada más mandó él el recado de cómo ha cambiado el lenguaje, y al cambiar el lenguaje cambia todo en una sociedad. Dice, se queja, con la mejor intención. No. Lo de él está acá. Voy a ver dónde empieza. Aquí. Dice, desde que los repartos de cine son castings y los fines de semana weekends, Argentina ya es distinta. Ahora es mucho más moderna. Durante muchos años los ciudadanos estuvimos hablando en prosa sin enterarnos. Apenas hoy comenzamos a darnos cuenta de lo atrasados que estábamos. Imagine, los niños leían revistas. Hoy, por fortuna, ya leen cómics. Los jóvenes hacían fiestas. Qué aburrida juventud. Hoy puros parties. Los estudiantes y demás jóvenes pegaban pósters creyendo que eran carteles. Eran pósters. Los empresarios, ellos los pobres, hacían negocios. Hoy se emancipan, hacen business. Antes nosotros manipulábamos el aparato de televisión o afinábamos la sintonía de la radio. Nunca más. Hoy ajustamos el tracking o el tuning. En la primaria hice aeróbics, pero en mi ignorancia creía estar haciendo gimnasia. Y me ponía a caminar ignorando que estaba haciendo footing. Mi país es moderno y a los ciudadanos progres se nos nota el cambio cuando hablamos, porque no es lo mismo comer bacon que vil tocino, aunque tenga la grasa igual, ni decir vestíbulo que hall, ni terraza que deck, como ahora decimos. Antes solíamos jugar al polo con ventaja, ahora jugamos con handicap. Los argentinos estamos modernizados, estamos refashion. Los centros comerciales, malls, y aquí el dicharajo de que esta mujer no sale de esos lugares, es ajonjolí de todos los moldes. Los centros comerciales, malls. Los ejecutivos, yuppies. Ese novelista que exige derechos de autor, royalties, su nombre correcto. Si tú no quieres pasar por ignorante, por un old man, old fashion, correcto, no olvidarlo. El autoservicio es self-service. El escalafón, ranking. La carne es stick. Y manager, el representante. Una entrega a domicilio, habla bien, es delivery. Buscas carteles que anuncian rebajas, nunca las vas a encontrar. Busca sale off y vete de shopping a un mall. Y si products tan cheap te producen, iba a decir sentimientos, cuando son feelings. Y si estos feelings te conmueven, usa Kleenex.
y luego consuélate con un sándwich. Me avergüenza mi error, sacaba mi ticket y yo le llamaba boleto. Y a los compas, discos. Acampar un fin de semana, no, hacer camping un weekend. Y no olvides tu loción aftershave. Y cuidado con tu vecino, no te vaya a ver los slips y los tome por calzoncillos. ¿Ves los shows de la TV? ¿Ves los reality shows? Esto casi no se oye aquí, ¿verdad? ¿Ves los reality shows? Son la saciedad de lo idiota y pornográfico, pero muy a la moda. Aquel al que llamabas jefe, o sea, el manager, siempre anda en meetings con su mejor public relation o de business con su personal assistant, en todas las del jet que vienen de hacerse el último lifting, todas amantes del body fitness y del yogur light, porque Argentina ya se modernizó. ¡Qué orgullo! Aunque ya modernizada, me siento con menos angustia por estar off, como dicen mis amigos yuppies, y no con un Pedro bárbaro, por más que me ponga a escuchar esto sí yo no sé qué sea, Sneak, Westlife, Backstreets y Rob Williams, porque en mi casa mis CDs de la Flor de la Canela, los de la Negra Sosa, los Chalcaleros o los Panchos y los de Gardel, los de mi familia que está a la moda, me los tiraron a la suciedad. ¿Y ustedes cómo hablan? Y yo le contesté, pero esto no tiene nada que ver con ustedes. Esta es una habla rara que voy a decir unas cuantas de lo que le contesté. Estoy en la mejor disposición, fíjense lo audaz y lo imaginativo. Estoy en la mejor disposición de contestar su mensaje, compañero, y le contesto a la brevedad, sin añadir el posible, a la brevedad, y bueno, tenía la mejor intención del mundo, ¿sabe usted? Pero la verdad, como digo una cosa, digo otra, y ¿sabe qué? Vamos a poner las cartas sobre la mesa y tomar cartas en el asunto. Lo que pasa es que tiene un tiempo, no hace un tiempo, tiene un tiempo que por una u otra razón, o sea, por esto o aquello, la verdad, por angas o por mangas, lo he venido ahora sí que postergando, ¿verdad? Pero en fin, por si son peras o son manzanas. Así inicia, sin el C, así inicia la contestación. Y aunque no se puede tapar el sol con un dedo, ni despacharse con la cuchara grande, hay que tomar al toro por los cuernos, porque no es cosa de rasgarse las vestiduras, que no todo lo que brilla es oro, pero tampoco es cosa de echar las campanas al vuelo, porque un mínimo porcentaje nos hemos salvado de semejantes clichés. En fin, que con indicarle, en lugar de expresarle, algunos atroces lugares comunes que ensucian el habla cotidiana es bastante ilustrativo, y por eso lo afirmo, porque tengo los pelos de la burra en mis manos. Hoy, con una política agresiva, me he puesto mi ropa casual para poner mi granito de arena y los puntos sobre las íes, y sin quitar o vamos a aplicar la secrecía al problema. No se puede tapar el sol con un dedo, y a lo hecho pecho, como si dijéramos, ¿verdad? Pero usted échele ganas para salir adelante, y si no, que con su pan se lo coma, porque al fin estas muletillas se venden como pan caliente. Y por eso es que debemos echar toda la carne al asador, porque hablando se entiende la gente, y con una política agresiva podemos sacar al buey de la barranca, porque eso es como quitarle un pelo al gato. Claro, no está dicha la última palabra, ni la Magdalena para tafetanes, pero permítame preguntarle, ¿es usted tuitero? ¿Se acuerdan de que
él y ella se acaban de conocer, si hablan de usted muy ceremoniosos y de pronto, ya no el estilo antiguo, el antiguo moderno, ¿podemos tuitearnos? Bueno, pues tuitearnos. Pero permítame preguntarle, ¿es usted tuitero? ¿Chatea? Porque yo tengo la mejor voluntad del mundo de enviarle más muestras de nuestra soberbia manera de hablar, como si dijéramos, porque de repente, ¿verdad? ¿Cómo se llama? O sea, va aquí mi correo electrónico, perdón, mail, quise decir mail, en el próximo mensaje, y en el próximo mensaje le envío más muletillas. Esta es una forma horrorosa en como hablamos los mexicanos. Ustedes no se reconocieron en ninguna de ellas. Es que tenemos que hablar bien, y para hablar bien tenemos que echarle ganas para salir adelante. Bueno, pero en cambio la maravilla del lenguaje oscuro, miren, ocurrió, se los voy a leer en lugar de platicarles el principio. Un buen día, un ratero de lo más empedernido que puede haber, arrepentido de su mala y escabrosa vida, llena de tanto mal, decidió cambiar esta, pésimo la redacción, encauzándola por la senda del bien, y para expiar sus culpas internóse en un seminario entregándose en cuerpo y alma a las buenas obras y al estudio. Total, fue sacerdote, era un ampón y fue sacerdote. En cierta ocasión, estando predicando desde el púlpito de su iglesia en un pueblo, ya vestía los hábitos, mientras sus fieles le oían atentamente, distinguió en el interior del recinto a un par de rateros. Uno de ellos, bolseaba a los presentes, mientras el otro abría las cepas de las limosnas. Y no encontrando mejor forma de llamarle la atención para que suspendieran tan sacrílega tarea sin causar alboroto, se dirigió a estos, se encaló, cosa que pasó inadvertida para los oyentes, ya que tomaron las palabras del predicador como algún pasaje religioso que debería decirse precisamente en latín. Por supuesto que este también tomó en cuenta ese detalle, y más aún conociendo de sobra lo sencillo e ingenuas que son estas gentes pueblerinas, que carecen de maldad y desconocen el turbio lenguaje de Lampa. Con voz grave, el sacerdote, al que sacaba el dinero de los cepos y al que bolseaba a los otros, les dijo en un latín precioso: os jurnio a afanes furris, poniéndole con fe en el tibor, embaizando las buchacas a los vatos, a las viturras y sonando las morenas, triquen varilmente y piren dejando una hebra de la baraña para mi menda en la otrofa morenais, licada al gran Dorais con un chutazo en el catecismo, y otrofo en la vera de su mendurria, hostigado por la jara del romano en trumbati de afanes, todavía por vociclais, alineaos por la derecha, porque al rayo que moridios y vuestras mendes doncos de esta polvorienta parribera, el gran Dorais os licará fu, aguzadeis afanes fu, la jara se aplacenta en la burda del tibor echando los oclayos a sus mendolatos, San José el pintor y de retintos y la jara os apaña, San Javier amuraba a los afanes, amén. Le contestaron: charis, chirul, chicharrón, en la antrofa morenais os dejamos a vuestra mendurria su partuncia, amén. Y aquí más o menos obvia la traducción. Os veo ladrones tontos robando en la iglesia, bolseando a los señores, a las señoras,
y abriendo los cepos de las limosnas. Roben limpiamente y váyanse dejando mi parte en el otro cepo. Vean al Santo Señor con una herida en la cara y otra en un costado de su cuerpo, sufriendo castigo de los guardias romanos entre un par de rateros, todo por ustedes, por la humanidad. Pórtense bien, porque cuando se mueran y sus almas se vayan de esta tierra para el cielo, allá el Señor los verá mal. Cuidado, rateros tontos, la policía está en la puerta de la iglesia viendo fijamente a ustedes. Váyanse rápidamente, porque si los aprenden, el jefe de ellos mata a los ladrones. Amén. Y ellos dijeron: aguante muleta, en el otro cepo de las limonas le dejamos a vuestra excelencia su parte. Amén. Y los que escucharon esto decían: hermoso sermón en latín. Ahora miren, dos, o quizás ya no tenemos tiempo para uno, poemas pícaros, y después algo muy hermoso de Leduc, que no es para nada poeta que me guste por Sabines, pero es de picardía. Se llama Este ejemplo demuestra, ese ejemplo, que no solamente de mujeres pueden los hombres hablar. Y dice: entonces llegó ella, exactamente ella, luciendo un estruendoso vestido carmesí. Lujo asiático, dije, pero está usted muy bella. Y ella naturalmente me contestó que sí. Si usted me permitiera, yo le daría mi nombre. Soy un hombre de pluma y me llamo Renato. Lo de la pluma es subsidiario en el hombre, mas tengo un porvenir color permanganato. Ella me dijo entonces una frase inefable que por razones obvias no quiero recordar. Permita usted, por tanto, que de esto no le hable. Pero hay otras cuestiones acerca de las cuales, sin desdoro ninguno, podemos divagar. La vida, el comunismo, las partes genitales. Imagínense lo que le haya dicho a esta mujer y lo que ella le haya contestado, que no lo va a decir. Ahora, otro de picardía y luego el poema Romance de las Mercedes. Este es puro amor. Oigan qué hermosas cosas. Una ciénaga y el ave más limpia que nunca vi, merced de tu continencia, morena garza en desliz. Caoba de tu cabello, aromática merced la canela de tu cuello, merced de verte y perderte para no me atormentar, verte desnuda y vestida de celeste castidad. Fíjense qué belleza, vestida de celeste castidad. El carbunclo de tu llanto se apagó solo de alumbrarme tanto. Café merced de tus ojos que apuré por no dormir. Albo azúcar de tus dientes, merced de tu sonreír. Merced que me hiciste un día cuando ya nunca esperaba llamarte mía. Merced de mostrarme tu alma como una tarde en quietud, semivestida de blanco, semidesnuda de azul. Todo esto que, como les digo, es un poeta pues muy pícaro. Ojalá que disculpen ustedes que aquí va la otra cosa un poquito áspera. No enturbies, señora, la luz de tus ojos. No llores, señora, porque el llanto afea y el riñón inunda de hirientes abrojos, pues quien mucho llora, muy escaso mea. Si fue por tus hijos, cesa ya en tu llanto. Si fue por tu amante, con mayor razón. Llorona, la muerte nunca es para tanto, y hay que hacer de tripas, dicen, corazón. Lágrimas de sangre o de agua alcalina, ni el amor diluyen, ni al amor concitan. Mas en cambio,
infaman de humildad canina y el alma corrugan y la córnea irritan. No llore, llorona, porque el llanto afea, y quien mucho llora, muy escaso es. Y luego tiene cosas tan bellas como, este tampoco, no, este es ya muy mandado. Sí, no, hay cosas. No hay niños, no hay niños. Sí, entonces ya hasta ahí. Entonces, el último no va a ser de... El último va a ser de Sabines. Casi no hemos oído nunca un poema de Sabines y casi nunca hemos oído este, que tiene un título feo, pero que para mí nadie ha dicho mejor, después del Cantar de los Cantares y de los poemas de Oriente, algo sobre el amor, como esto que les he leído 1000 veces. Me dueles, mansamente, insoportablemente me dueles. Toma mi cabeza, córtame el cuello, nada queda de mí después de este amor. Entre los escombros de mi alma, búscame, escúchame. En algún punto, en algún sitio, mi voz sobreviviente llama. Pide tu asombro, tu iluminado silencio, atravesando muros, atmósferas, edades, tu rostro que parece que fuera cierto, viene desde la muerte, desde antes del primer día que despertara al mundo. Qué claridad tu rostro, qué ternura de luz ensimismada, qué dibujo de miel sobre hojas de agua. Amo tus ojos, amo tus ojos, soy como el hijo de tus ojos, como una gota de tus ojos soy. Levántame, de entre tus pies levántame, recógeme del suelo, de la sombra que pisas, del rincón de tu cuarto que nunca ves en sueños. Levántame, porque he caído de tus manos y quiero vivir, vivir, vivir. Vean cómo el lenguaje da para todos. Y da para todo, perdón, para todos también, para decir 3 o 4 donaires y para decir unas formas de amor como esta. Esta es la picardía, este es el lenguaje, y nos lo hayan dado los dioses, nos lo haya dado el titán Prometeo, o los homínidos lo hayan ido descubriendo a base de sus necesidades revueltas con feromonas. De todas maneras, qué fortuna tener, poder decodificar, poder desentrañar el sentido del lenguaje. Lenguaje que yo amo, como amo todo mi trabajo, y mi trabajo tiene de materia prima el lenguaje, y que me parece horroroso escucharlo en la voz de los demás. Cuando se quiere degradar una sociedad, se degrada el lenguaje. Estos de allá arriba, los comunicadores, usan un lenguaje de perros, de malos. Estos noticiarios de fórmula, algo 12, fórmula, fórmula, formato, Formato 21 y demás. No puedo poner un ejemplo de cómo hablan mal, no se puede poner un ejemplo, es todo esto. Alguna vez dijo Paz, leer los periódicos, leer malas noticias, leer noticias amañadas por las agencias de prensa, y con esa porquería de español, no, pues yo tengo que oírlo, y yo no sé si ellos están degradando el idioma para degradarnos a todos, o no lo hacen de mala fe, sino de pura ignorancia, porque salen de la entraña de la sociedad que habla con las patas, caramba, con los pies,
Bueno, tiene como 4 años que yo he venido. Qué forma de... Cuando alguien me dice, tiene 15 días, le digo, le voy a cantar esta canción. Tiene 1 año que yo tuve una ilusión. ¿Se acuerdan que hace 1 año? Voy a decir, ¿cómo caramba se puede ensuciar de esa manera el lenguaje que uno ama de veras? Y cuando alguien dice, hoy inicia, política agresiva, o ¿qué te parece mi ropa casual? Esa persona es mi enemiga. Aunque yo no quiera, es mi enemiga. Allí sí tengo todo el resentimiento contra gente que, teniendo la fortuna de poseer código para desentrañar lo que hablan los demás, lo diga, o sea, digo, como que, ahora sí que, ¿cómo se llama? Digo, bueno, pues, o sea, ¿por qué no nos vamos a comer? Gracias. Ver en un momento día de fiesta nacional el 21, pero como es día laborable, lo vamos a adelantar 3 días, y a mí me conviene porque lo festejaremos siendo yo 3 días menos viejo. Entonces el sábado anterior al 21 de septiembre nos vamos a reunir allá en la sede del Cinito y vamos a comer y vamos a platicar y vamos a sentir la calidez humana de todos nosotros. Entonces, esto ya vendrá después, el anuncio oficial. Ana, o ¿quién dijo usted que era esta vez? Chela. Y yo Chela. Oiga, ya la chelé. Bueno.